denominada diagrama de tallos y hojas. ¿Y en qué consiste? Dice. Es un método que permite organizar un conjunto numérico de datos. Cada número del conjunto se representa por hoja y tallo. La hoja es la cifra de las unidades y el tallo la cifra de las decenas. Entonces una raya vertical separa el tallo de la hoja. Fíjense que es lo mismo que hemos estado haciendo, pero ya va mostrándonos la forma de la curva normal. Podemos tener en un ejemplo estos 50 datos. ¿De qué se trata? Del peso. Se han pesado a 50 alumnos y alumnas, obteniéndose los resultados en kilogramos. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10, y ahí están los 50 pesos de los alumnos. Entonces, ¿qué me dice esta teoría? Que debo analizar primero que sean más o menos homogéneos. ¿Cuándo funciona esta clasificación? Cuando los datos se comportan así. Si tengo de 3 dígitos, de un dígito, etcétera, como que ya no me podría ser fácil realizar este diagrama. Aquí veo que tengo de 2, veo que tengo 40, por ejemplo, 2, 3, no sé, 4, que los veo así a simple vista. 50 podría analizar, tengo también 60, 70, 80 y creo que llego a 90, no hay 100. Entonces como que son valores más o menos homogéneos que van desde 40 hasta 90. Ese es el análisis que se hace para este diagrama. Son valores homogéneos. Si me dicen que realice un diagrama de tallos y hojas, entonces podemos ordenarlos. El primer paso dice ordenar, como ya les he dicho, los 40, los 50, 60, 70, 80, 90. ¿Qué efecto veo? Que esto tiene una formación muy parecida a la curva normal. Fíjense, sube y baja. Entonces, eso es lo que trata de mostrar este diagrama, el comportamiento de los datos. Hasta ahí solo hemos ordenado. El segundo paso es el paso que dice que a las unidades las vamos a separar con una línea, con una barra. Aquí está. 4, 5, 6, 7, 8 y 9, que como serían como la parte del tallo, las unidades. Y vamos a acompañar las hojas con el segundo dato. Entonces sería, por ejemplo, las hojas estarían formadas por el 3, el 5, el 6 y el 9. Aquí está. En el siguiente caso, 0, 0, 1, 2, 2, 2, etc. Entonces cada vez se va formando más clarito lo que hemos dicho. Entonces todos estos datos tienen una muy buena clasificación simple. ¿Por qué? Porque no hemos hecho intervalos ni frecuencias. Tal vez con frecuencias tampoco nos saldría una representación tan esquemática como esta, ¿no? Entonces, ese es el objetivo. ¿Qué cosas más se puede ver? En estos diagramas se pueden encontrar elementos extraños. Cuando hacemos análisis estadísticos, a veces hay que ver aquellos que como que se salen del conjunto normal de datos. A eso se denominan elementos extraños. Son mucho menores o mucho mayores que el resto de los valores, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos, tal vez a simple vista no nos parecen extraños ninguno, pero podría ser este 92 un extraño. ¿Por qué? Porque es único y como que es un poquito alejado del 86. No sé, podríamos pensar eso. Los racimos son los valores que se repiten. Por ejemplo, aquí tendríamos estos dos, el 46 y 46, un racimo. El 50, 50, el 52, 52, y hay muchos, porque hay muchos que se repiten. Entonces, a esos que se repiten se denominan racimos. Baches se dan cuando hay un salto muy grande entre dos valores. Podríamos volver a pensar que es este mismo 92 porque está saltando del 86. Y a lo mejor debe haber aquí otros más, ¿no? Entonces, a esos se llaman baches. Veamos la solución. Elementos extraños denomina este. Es como si nosotros veríamos como un todo y este 92 como que está un poquito alejado del resto. Los racimos, ya hemos adelantado, el 46, el 50, 52 y así, todos aquellos que se repiten. Los mayores baches que se dan, dice, están entre los elementos extraños, en un caso entre 92 y el 86, el que habíamos mencionado. Aquí nos dan otro, entre el 72
y el 75, dice, sí, ¿no? 75, tenemos el 75, creo que no. Entre el 72-75. Allá, aquí dice que hay un bache, que no hay el 73, el 74, entonces como que nos está diciendo que estos dos valores están muy separados. Y entre el 82 y 85 igual, ¿no? Entonces, analiza la secuencia de los dígitos que no sean continuos, ¿no? Entonces, eso nos está mostrando en cada uno de estos valores. Bueno, es una forma de análisis y representación, pero el objetivo, ¿cuál es? Ver el comportamiento. Entonces, estos valores tienen una muy buena clasificación. Eso en algún caso que nos puedan llegar a pedir, mostrar alguna representación de ese tipo. Bueno, nos toca ver los gráficos que normalmente se realizan una vez que ya hemos hecho la tabla de clasificaciones. Existe una diversidad inmensa. Si ustedes tienen curiosidad, simplemente en el Excel entren a gráficos y se van a sorprender de todo aquello que se puede hacer. Líneas, barras, puntos, 2D, 3D, arañas, cuadrados, que son las cajas, etcétera. Hay un sinfín de gráficos que se pueden realizar, pero los más representativos de la estadística tradicional, podríamos decir, podría ser en función hasta el tipo de dato que tengamos. Eso nos dice aquí. Cuando los datos son cualitativos, podríamos usar un diagrama de barras o un diagrama de sectores. Cuando los datos son cuantitativos, discretos, recomiendan las barras, polígono de frecuencias y diagrama de sectores. Diagrama de sectores son las tortas. Cuando tenemos cuantitativos continuos, el histograma, el que hemos visto, y el polígono de frecuencias, que es lo más recomendable. Entonces, si se fijan, son algunos tipos de gráficos que se pueden realizar con nuestros datos. Veamos algunos de ellos. El polígono de frecuencias. El polígono de frecuencias es muy usual en los datos y simplemente es la unión de los puntos que vayamos a generar en un gráfico de intersección entre X versus frecuencia. Entonces aquí este año está representando las X y miles de hectáreas está representando la frecuencia. Entonces mi gráfico es X versus frecuencia. ¿Cómo se grafica? Se marca el punto de intersección entre ambos. Por ejemplo, el año 2005 con los miles de hectáreas, que es 177,56, y se anota un puntito. El siguiente, otro puntito. Y el polígono se obtiene uniendo estos puntos, ya sea con una regla o a mano alzada. Entonces, lo que se trata de ver es qué área ocupa el 100% de mi información. En este caso diríamos desde el 2005 hasta el 2014. Todo el área bajo la curva o las rectas es el 100% de los datos. No solamente sirve para variables de un tipo, sino, como dice aquí, discretas, continuas, etc. Entonces el polígono es bastante usual. La diferencia vamos a ver entre el diagrama de barras y el histograma. El diagrama de barras, tal como su nombre dice, son barras que representan la cantidad de repeticiones que tiene un dato. Entonces podemos imaginar este conjunto de datos que ya de entrada nos dice que son varios que se repiten. Entonces una frecuencia simple nos ayuda a clasificar. Puede ser esa clasificación. Aquí está la X y aquí está la F. Un diagrama de barras es un gráfico X versus frecuencia, igual que el otro que acabamos de ver. Entonces aquí, ¿cómo se denota? Tenemos los valores de X y nuestras frecuencias serán barritas que se van trazando hasta donde dice la frecuencia. En este caso, por ejemplo, hasta el 3. ¿Cómo trazamos? Con un espacio a la derecha y a la izquierda del valor y trazamos una barra. En el siguiente dato lo mismo, pero estas barras no están unidas. Entonces, lo único que nos muestra este gráfico de barras es en qué frecuencia se repiten cada una de ellas, ¿no? Entonces aquí podemos ver que el 1 y el 2
se repiten con la mayor frecuencia. Llegan hasta el valor 17. Luego le seguiría el 4 con una frecuencia de 7. Y así, entonces lo que nos muestran las barras es quién tiene mayor repetición. Para efectos de comprensión, estos espacios pueden generarnos alguna discrepancia. Podríamos pensar a quién corresponde estos espacios si quisiera hablar del 100% de la información. Entonces hay que tener un poco cuidado en ese sentido. Apaguen por favor su micrófono, está interfiriendo y en la grabación también va a pasar eso. Y ya, gracias. Entonces, decíamos, ¿no? Que estos espacios pueden generarnos problemas. Esa es la razón por la que es preferible trabajar con el histograma. En el histograma no se generan estas variaciones. Entonces, eso nos ayuda un poquito más a entender que estaríamos hablando del total de información. Este es el gráfico más común que en cualquier lugar hemos visto, es el diagrama de barras. El histograma, la diferencia ya la hemos dicho, se trata de un gráfico similar a lo anterior, pero con la diferencia de que las barras están unidas. Entonces, nuevamente podemos tener un conjunto de datos que se repiten con cierta frecuencia y podríamos todavía clasificar por intervalos. Si clasificamos por intervalos, vamos a obtener más o menos esta tabla con sus frecuencias correspondientes. Y el histograma nuevamente es un gráfico de X versus frecuencia. La diferencia es que las barritas aquí están unidas. Cuando es intervalos, ya habíamos analizado que partimos por el primer dato y llegamos hasta el 160, que es común con el siguiente, y así sucesivamente. Podemos aplicar este método también a valores discretos. Si nosotros le sacamos la marca de clase, entonces sería sumar este más este y dividir entre 2 y creo que me da 157.5 y así sucesivamente. Ese valor estaría aquí, exactamente al medio, 157.5. Si trabajo con las X, puedo marcar el punto y le doy un rango medio hasta el siguiente valor para trazar la barra. Entonces esto va a ser exacto para que en el siguiente quede pegadito y así sucesivamente. Entonces no hay ningún problema de graficar un histograma con intervalos o con valores de marcas de clase. A esto podemos nosotros complementar con el polígono de frecuencias. Si marcamos los puntos centrales, así, entonces lo único que tendría que hacer es unir desde el medio del anterior todos estos puntos de este modo. Y ahora sí podemos decir que toda el área bajo la curva del polígono de frecuencias, este es el polígono que ya lo hemos visto, es el 100%. Entonces el área bajo la curva coincide con el 100% de la información. Esa es la ventaja. ¿Con qué gráficos entonces trabajo más? Con el histograma y el polígono de frecuencias. Otro gráfico muy usual es tortas, las famosas tortas o sectores.